Tenemos aquí a Julio Bronchal, él es psicólogo y especialista en conflictos de familia. Señor Bronchal, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No sé qué opinión le merece este caso de Lleida. Ellos se quejan de que un solo informe psicológico lleve a un hombre a la cárcel durante 10 años y alegan que es inocente. Bueno, yo en principio es la primera noticia que tengo de este asunto. Ahora bien, sí que somos conocedores de la existencia de un cierto sesgo, tanto a nivel pericial, estamos hablando de esos informes psicológicos que se denuncian, como de una cierta tendencia en algunos sectores de la judicatura a interpretar como válido y cierto cualquier cosa que declare un menor. Usted dice que hay informes psicológicos que conculcan derechos fundamentales. Bueno, estamos hablando de un tema más amplio que el de las investigaciones sobre abuso sexual. Estamos hablando también de lo que son las concesiones de custodia, el trabajo que se está haciendo adjunto a los juzgados. Mi tesis fundamental es que se produce un proceso paralelo, pero sin las consiguientes y debidas garantías judiciales. Por ejemplo, las entrevistas no se graban, la metodología que se utiliza muchas veces es muy cuestionable. Te puedo adelantar un dato que es tremendo por sus consecuencias, y es que en el caso del abuso sexual infantil se está utilizando una metodología psicológica para la validación de esos testimonios, para determinar si son falsos o si son ciertos, denominada CBCA-SVA. Pues muy bien, veamos qué es lo que dice el propio autor de esta técnica. Steller, un doctor alemán, dice que jamás debe ser utilizada como principal prueba de cargo, porque es una metodología que está en una fase de investigación. Y sin embargo nos encontramos con que esa acaba siendo no solamente una prueba de cargo, sino la principal prueba de cargo. Yo no sé si en este caso se da esta circunstancia, pero digamos que hay ¿Qué tipo de prueba es, doctor? Muy bien, es una prueba donde el testimonio de una persona se analiza a través de una serie de criterios que son subjetivos para llegar a una conclusión probabilística de cuál pueda ser la verdad o falsedad de ese testimonio. Pongamos por caso un niño que no ha sufrido abusos sexuales, pero que lleva mucho tiempo yendo por parte de su madre. Me estoy poniendo ahora en la situación, por ejemplo, de un divorcio, ¿no? Que está yendo por parte de su madre, de papá te ha tocado, te tocó alguna vez, o, no sé, ¿podía inducir esto a que el niño hiciese unas declaraciones que hiciese pensar que tal vez había sufrido abusos sin haberlo sufrido? Efectivamente, aquí hay dos posiciones que son extremas y que el propio Tribunal Supremo en su doctrina advierte en lo relativo al testimonio de un menor. El testimonio de un menor no puede ser ni desechado porque es un niño y no hay que atenderlo, sino bajo determinadas circunstancias y garantías debe atenderse a lo que está diciendo y investigarlo. La otra viene de un sesgo del feminismo más radicalizado, que consiste en decir que todo lo que dice un niño es absolutamente cierto, cuando cualquier padre que nos esté escuchando sabe que los niños mienten en muchas ocasiones y en otras pueden incluso decir cosas que sin la conciencia de mentir pueden ser falsas, porque, como tú bien dices, pueden ser motivo de la inducción de interrogatorios sugestivos, en definitiva el niño está diciendo algo que no es cierto. ¿Cómo se analiza? Que sabe que puede contentar a alguno de los dos. Por ejemplo, eso sería, ¿no? Incluso el caso en que él es consciente, pero en otras ocasiones un interrogatorio sugestivo y reiterado, por ejemplo, ¿recuerdas que te tocó? Insistentemente el niño acaba cediendo a esa presión y dice sí. Al día siguiente o posteriormente se le dice, ¿recuerdas que me dijiste qué pasó? Y así después esto le llega a un psicólogo. Cuando utiliza esta tecnología que yo estoy diciendo, muy cuestionada, nos enfrentamos con que su índice de fiabilidad y validez en el mejor de los casos llegará al 70 o al 80%, en el mejor de los casos. Eso puede parecer mucho, pero en términos estadísticos significa que de 100 personas incriminadas por esa prueba, tendremos entre 20 y 30 que son inocentes, algo inadmisible y que el propio Tribunal Supremo considera inadmisible de todo punto. Es decir, es solamente un 20% o un 30% más que echar una moneda al aire para ver si estamos dando usted testimonio veraz o no veraz. Hemos conocido además recientemente el caso de un padre que ha sido condenado a 2 años de cárcel y se ha demostrado que era inocente, ¿no? Bien. Las falsas alegaciones de abuso sexual, el dato que te voy a dar es escandaloso y no proviene de mis propias investigaciones, sino del Instituto de Medicina Legal, por ejemplo el de Madrid o el de Murcia, que están hablando de una tasa de entre el 80 y el 90% de falsas alegaciones de abuso sexual dentro de los contextos de separación y divorcio. La falsa alegación de abuso sexual forma parte de una táctica más dentro de una estrategia global de desvincular a los hijos del otro progenitor. Es una faceta más de lo que se ha venido a denominar la alienación parental, esa voluntad de separar, de obtener unos beneficios secundarios. Y ahora la pregunta interesante a responder es ¿por qué motivo tenemos esta tasa tan elevada de falsas alegaciones? En principio porque quien efectúa esa falsa alegación
no es que le sale gratis, es que obtiene unos beneficios inmediatos. En principio consigue unas medidas cautelares que separa a los menores de la persona acusada, normalmente suele ser el padre de los niños, y consigue esa separación que se puede prolongar en un periodo entre los 6, el año y medio en casos extremos, e incluso superior. Señor Rocha, lo que está contando es terrible, pero usted no es el único que hace esta denuncia. El otro día también Javier Urra, colaborador de este programa, nos decía que se están produciendo muchas falsas acusaciones en separaciones y divorcios. Creo que este es un tema que debemos tratar más a fondo, lo haremos la próxima semana, le invitamos a venir con nosotros. ¿Quería decirme algo más? Sí. En fin, no es algo, pues efectivamente, como tú manifiestas, no es únicamente una impresión de los profesionales que estamos todos los días con esta realidad, sino que esto ha sido también reconocido por el propio Tribunal Supremo. Dice claramente que en situaciones de separación y divorcio estos factores de riesgo se acentúan y hay que estar muy atentos. El problema ha sido advertido. Ahora bien, yo entiendo que hay un sesgo social que está impidiendo que se tomen las medidas oportunas, que pasan, desde luego, por una desideologización de lo que es el propio Poder Judicial, y después una práctica mucho más rigurosa y más garantista dentro de los gabinetes psicosociales y de los profesionales. Son muchos los padres que se sienten en una situación ahora mismo de indefensión y que nos hacen llegar sus testimonios. Como decía, vamos a abordar este asunto en breve. Le agradezco muchísimo que haya venido con nosotros. Y hablamos ahora con tres padres.